Título de la prédica para hoy: Vigilantes en la oscuridad. Vamos a estar en el capítulo 7 del libro de Nehemías. Y la versión de apoyo bíblico hoy va a ser Dios habla hoy. Y dice así a partir del versículo 1. Cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, obviamente se nombraron porteros, ¿no?, para las puertas. No le iba a abrir a todo el mundo. Y eran varias puertas. Ustedes ya las vimos en un mapita, ¿no? Bueno, también se nombraron cantores. Es decir, porque es que a Dios le gusta que la alabanza. A él le gusta la alabanza. Siempre le ha encantado la alabanza. De hecho, Luzbel, el que hoy en día es el diablo Satanás, antes era Luzbel, y era un ángel de luz y se dedicaba a la alabanza en el cielo, porque a Dios desde el comienzo le encanta la alabanza. Entonces es que cuando usted tenga problemas, así cante alabanzas y verá cómo cambia la cosa. Y los levitas, porque los levitas eran la tribu de las 12 tribus de Israel, era la encargada de la parte del sacerdocio, era la encargada de nombrar los sacerdotes, los 24 sacerdotes del Sanedrín, y era la encargada dentro de esos de nombrar al sumo sacerdote, que era el encargado de ofrecer la sangre de los animales, los becerros, los corderos en el lugar santísimo, para que llegara como olor fragante arriba al cielo con el incienso. Entonces tenían que nombrar porteros, cantores y sacerdotes de la tribu levita. Importantes esos. Eso también te habla de la casa. En la casa tiene que haber esas tres cosas. Los porteros, ¿qué hacen? Vigilar. Eso hacen los papás. ¿Qué se hace también en la casa? Cantar, cantarle al Señor. ¿Y qué se hace en la casa? Los levitas, el sacerdocio, promulgar la palabra de Dios. Ahí están las tres cosas. Esas tres cosas son claves en un hogar. Hay que vigilar el hogar para cuidarlo. Hay que ¿qué? Cantar alabanzas al Señor. Y hay que ejercer el sacerdocio, predicar la palabra en el hogar, como dice allá en Proverbios. Átala al cuello de tus hijos para que cuando lleguen a grande nunca se les olvide la palabra de Dios. Ahí están las tres cosas claves. Segundo, verso 2. Al frente de Jerusalén, o sea, de la ciudad, dice aquí Nehemías, puse a mi hermano Hananí. ¿Cómo llama el hermano de Nehemías? Hananí. Y Ananías, el comandante de la ciudadela. Les puso un comandante, como el de la policía en Bogotá. Entonces hay un comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza. Entonces, mire, si usted pone a alguien a cuidar la ciudad, o alguien algún día usted pone a cuidar su casa, tiene que ser eso, una persona digna de su absoluta confianza. ¿Y cómo sabe que es digna de confianza? Ahí dice, y más temeroso de Dios que muchas personas. Temeroso de Dios significa que es reverente a Él, y ser reverente a Dios significa que obedece completamente la palabra de Dios, no a medias, completamente a la palabra de Dios. Entonces aquí hay otra enseñanza. ¿Usted cómo sabe que una persona es digna de su confianza? Porque es una persona que obedece completamente la palabra de Dios. Eso es digno de su confianza. Entonces la confianza no es algo que se inspira. Es que esa persona me inspira confianza. No, no, no. Una persona digna de su confianza es aquella que usted sabe por su testimonio que cumple totalmente la palabra de Dios, por lo cual es digna de su confianza. Y usted es capaz de dejarle al cuidado por algún tiempo, un fin de semana, cuando necesite, a su familia. Mire, digno de confianza, temeroso de Dios, más que muchas personas, obediente a la palabra. Y a ese lo puso
de comandante de la ciudadela. Así es como se eligen las personas. Aquí estaba Nehemías escogiendo personas. Y esto se parece mucho allá a Hechos 6, cuando decían que los discípulos que se les llama discípulos del Cordero a los 12 que caminaron con Jesús ahí durante 3 años. Y dice que tenían muchas tareas, pero había que atender a las viudas y a los huérfanos. Y ellos dijeron, tenemos que elegir hombres, varones que nos ayuden a esto. Y tienen que tener ciertas características. Entre esas estaban estas, que sean de confianza, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, temerosos de Dios. Eso mismo, bueno, allá lo que dice en Hechos 6, eso estaba aquí desde Nehemías. Más de 500 años antes estaba eso ahí. Vean, ahí está. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo. Entonces, verso 3, dice Nehemías, les dije a esta gente, a los porteros, cantores, levitas, al comandante de la ciudadela, les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día. Es decir, eso de las 5:30, 6 de la mañana todavía no. Hasta que esté bien clarito no se pueden abrir las puertas. Y que debían cerrarse y asegurarse estando sus puestos los de guardia. Cuando se cierran tenían que estar los atalayas, los vigilantes ahí en sus garitas, puestos en la guardia. Clave. Clave, ¿sí o no? Ojo usted quién deja entrar a su casa. Ojo que lo que hace dentro de casa y ojo cuando se va. Porque no es solo que se pueda llevar cosas, se puede llevar formas de pensar. Mire, dice ahí, les dije que no debían abrirse. Muy bien. Y que debían cerrarse y asegurarse estando sus puestos los de guardia. Hay que estar en guardia, atentos, vigilantes. Estar vigilantes. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Unos para que vigilaran las puertas, las entradas a la ciudad y otros para que vigilaran su propia casa. Y es lo mismo acá, aquí es como si estuviera diciendo, mire, nombré a unos pastores para que cuiden la congregación, en este caso sería toda la ciudad, y otros también vigilantes para que vigilen frente a su propia casa. Esos son los hombres, sacerdotes en la casa, o sea, los papás, los varones, mírenlo, para que vigilen su propia casa. Y los de la ciudad y en todas las puertas, vendría siendo lo que son los pastores. Ahí está. Para que vigilaran. ¿Qué es vigilar? Estar eso, atento, despierto, en la jugada, a lo que ha de venir. Estar ahí, para estar vigilantes, porque la oscuridad, como dice el título, es del diablo. Y se quiere poner oscuridad, y a ese le encanta vivir en la oscuridad y hacer daño en la oscuridad. Muy bien. Oh, qué bonito. Este es un librazo. Y dice, verso 4, la ciudad era grande y extensa, claro que sí, pero había en ella poca gente porque las casas no se habían reconstruido. Aquí usted ya me entiende. La mayoría habían sido llevados al exilio desde Nabucodonosor. Tercero, allá en Babilonia, que después los conquistaron los medos y a los medos los conquistaron los persas. Y estos últimos, los persas, el rey Artajerjes, era quien gobernaba ahora todo eso. Ya se habían pasado los 70 años. Pero desde el comienzo de los 70 años, Nabucodonosor dejó destruido, mira, todas esas casas las había dejado destruidas en Jerusalén. Pero como mucha gente supo que ya se había hecho las murallas, otra vez dijeron, uy, aguanta volver ya que hicieron las murallas, a ver qué quedó de mi casita. Mire,
Había quedado poca gente por las casas, no se habían reconstruido. Entonces Dios me impulsó a reunir a las personas importantes, las autoridades y el pueblo para hacer un registro familiar, un censo. Y encontré el libro del registro familiar de los que habían llegado antes. Qué bonito. Encontré un registro. Como ya se habían pasado los 70 años, muchos habían regresado. No todos, más bien pocos. Y encontró escrito lo siguiente. El registro de los que después de los 70 años del exilio sí se regresaron. Mucha gente quedó viviendo allá. Les gustó más ese otro país allá en Babilonia. Y decía lo siguiente. Esta es la lista de los israelitas nacidos en Judá. Ahora usted ya entiende. Que fueron desterrados a Babilonia, exiliados allá por el rey Nabucodonosor. Eso que estamos diciendo. Y que después del destierro, o sea, de los 70 años, volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual a su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo. Vean, ahí está diciendo Mardoqueo. Quiero que no se les olvide porque es el próximo libro que vamos a ver. El próximo libro que vamos a ver es Esther. No vamos a saber quién era el tío de Esther. Vean, Mardoqueo. Mardoqueo también regresó después de los 70 años. Vean, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neún y Baana. Y después va a empezar así por clanes familiares. Y así va a ir hasta el versículo casi 60 por los clanes familiares. Y de la familia tal, tantos miembros. Y del clan tal, tantos miembros. Hay de los que regresaron. Pero aquí clave esos nombres de Zorobabel, Josué, Nehemías. Y en este caso Mardoqueo van a ser importantes. Porque Mardoqueo y su sobrina Esther le tocó quedarse porque ella fue la esposa de un rey persa, Esther. Y clamó por su pueblo. Y a su tío casi lo linchan allá, casi lo hace bajar uno allá que le tenía una rabia. Allá con el rey persa Mardoqueo y al final se salva este hombre, el tío de Esther. Y miren, lo llega aquí también, Mardoqueo. Uy, qué bonito. Dios no pone los nombres porque sí. Ya quisiera uno que su nombre apareciera en una de estas listas. Padre amado. Y todos ellos a sus ciudades a reconstruir sus casas en la ciudad. Pero su casa no es una reconstrucción meramente física de paredes y ladrillos. O sea, reconstruir su hogar familiar en torno a la palabra del Señor. Y ya nos estamos acercando a eso, cuando ellos vuelven a encontrar los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los rollos, y hacen fiesta y se ponen muy contentos porque pensaron que eso se había quemado y dañado. Pero vamos a llegar allá a capítulo 8 cuando ellos en el próximo capítulo lo encuentran. Y eso es algo glorioso, o sea, encontraron la Biblia para efectos de nuestros. Otra vez la palabra y pudieron leerla y compartirla con todos en la congregación. En este caso, en el pueblo de allá, los que estaban en Jerusalén metidos en esto. Y es muy hermoso, hermoso. Pero Dios nos está diciendo aquí hoy algo importante, hay que estar vigilantes en la congregación, pero también hay que estar vigilantes en nuestros hogares, porque la oscuridad quiere hacer daño, siempre querrá hacer daño. Y ojo con a quién le abre la puerta, y sobre todo ojo, si la puerta que estás entreabriendo es al pecado o a manifestaciones de pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es bueno andar todos los días en su presencia, como Nehemías, recibiendo su guía y orientación
por esa guía, orientación, protección, salvación, el ser nuestro dador, nuestro libertador, nuestro defensor. Te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias. Gracias.